Ok, ahora vamos a analizar el concepto de la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, que la vamos a definir o abreviar como VAD, variable aleatoria discreta. Recordemos que discreta quiere decir que sí tiene o puede tener un valor determinado, es decir, que no se vuelve infinita, que en este caso entonces se le llamaría continua. Vamos a analizarlo mediante un caso, el caso del dado. Yo creo que todos conocen lo que es un dado. Y saben ustedes que obviamente tiene un dado 6 caras. Un puntito, dos puntitos, así sucesivamente hasta los 6 puntitos. También tenemos que tener en cuenta que una VAD, ¿sí?, la vamos a representar con una letra mayúscula. Para este ejemplo en particular vamos a utilizar X, aunque ustedes pueden utilizar alguna otra. Cuando necesitamos nosotros determinar la función de probabilidad, necesitamos conocer el espacio muestral, los valores en este caso de la variable, y obviamente tenemos que determinar la probabilidad. El espacio muestral es todo aquel conjunto de valores posibles que puede tener en este caso el elemento a considerar. Por ejemplo, en el caso de un dado hay 6 elementos posibles. ¿Por qué? Porque tenemos la cara de un puntito, la cara de 2 puntitos, la cara de 3 puntitos, la cara de 4 puntitos, la cara de 5 puntitos y la cara de 6 puntitos. Entonces el espacio muestral pues sería precisamente ese, o sea, hace 6 resultados posibles. ¿Okay? X, esta X es una X minúscula, no es una X mayúscula como la de acá. La X mayúscula es para representar a la variable y la X minúscula es para representar los valores que puede tomar dicha variable. Entonces, si yo aquí, ¿qué valores puedo yo tomar? Si hablamos del mismo conjunto del espacio muestral que tenemos aquí, entonces yo puedo obtener el valor 1, puedo obtener el valor 2, puedo obtener el valor 3, puedo obtener el valor 4, puedo obtener el valor 5, puedo obtener el valor 6. Es decir, ¿sí?, los diferentes valores de las caras del dado, en este caso. Entonces, recordemos que para pasar de aquí para acá, solamente aquí, eso es una pequeña consideración. Después, para pasar de aquí a este conjunto de probabilidades, pues lo que tenemos que hacer es hacer uso de la definición de la probabilidad de un evento, y obviamente pues bueno, ya sabemos que es el número de casos, algunos le llaman favorables, yo le llamaría casos posibles, ¿sí?, o que se están determinando, ¿ok? Y divididos entre el número total de posibilidades u opciones que haya dentro del evento. En este caso, por ejemplo, como a mí me están diciendo qué posibilidades o qué valores hay posibles de hallar en un dado, pues estamos desde el 1 hasta el 6. No nos está restringiendo para nada este conjunto de valores. Entonces quiere decir que todas estas posibilidades son las que estarían tomándose en cuenta para las probabilidades. Y obviamente lo tendríamos que dividir entre el número total de opciones. Entonces, de aquí yo sé que el número total de opciones, ¿sí?, es mi espacio muestral. En este caso serían 6. Pero cada uno de estos valores, ¿sí?, es una opción que yo puedo tomar. Entonces, a nosotros nos preguntaríamos, ¿qué probabilidad hay de que salga el número 1 cuando yo aviento el dado? Como solamente hay una opción de que salga el número 1, es decir, no está repetido 2 veces el número 1 en un dado, entonces quiere decir que es 1. Hay solamente una opción entre el número de opciones totales, pues bueno, entonces sería su probabilidad de que salga el número 1 sería de 1/6. La probabilidad de que salga el número 2, como nada más hay una sola opción, ¿sí?, de que salga el número 2, pues entonces sería una opción entre el número total de opciones, que serían 6. Para el número 3 pues sería exactamente lo mismo,
Y entonces pues aquí vamos a ver que la probabilidad de cada uno de estos elementos sería un sexto. Entonces un sexto para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. Entonces vemos que aquí la probabilidad, ¿sí?, para cada elemento desde el 1 hasta el 6 viene siendo exactamente la misma. Creo que para todos queda absolutamente claro. Ahora tenemos que a llegar nosotros a la función de probabilidad. Entonces la función de probabilidad nos dice, por ahí hay una pequeña definición, y nos dice que la función, en este caso la función en X, es la probabilidad de que la variable aleatoria, o sea X mayúscula, ¿sí?, pueda tomar, ¿sí?, o pueda ser, ¿sí?, uno de los valores que se están considerando de la variable, o sea, X minúscula. Entonces esta deberá de ser, como en este caso, pues bueno, todos son iguales, pues entonces será un sexto. Ok, entonces esta sería la función de probabilidad. Esta sería la función de probabilidad para el elemento 1. Esta sería la función de probabilidad para el elemento 2. Esta sería la función de probabilidad para el elemento 3. Entonces, como está expresada en forma matemática, ¿sí?, así es como se expresa o se determina una función de probabilidad. Como hay varias formas de representar una función de probabilidad, entonces esta sería la función o la forma matemática. Ahorita vamos a ver las demás. Ahorita, en forma matemática, ya lo habíamos representado. En forma esquemática era lo que estaba acá arribita. Pero también tenemos en forma de tabla. Entonces la forma de tabla, pues bueno, tenemos dos opciones. Podemos hacer una tabla horizontal o podemos hacer una tabla vertical. Esta tabla horizontal puede ser de la siguiente manera. Ponemos la X mayúscula, o más bien la X minúscula, en la parte de arriba, y la función, ¿sí?, de la variable, en este caso X, abajo. Entonces tenemos que el elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí?, son los elementos posibles de la variable aleatoria discreta. Y la probabilidad o función de probabilidad, ¿sí?, aquí le podemos poner igual a P. ¿Cuánto decíamos que valía hace un momento? Pues un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Aquí todas coinciden, pero hay casos en los que no. Entonces esta sería la tabla en forma horizontal. Si a mí me piden hacerla en forma, pues bueno, pues lo único que daría, pues es que aquí iría la X, aquí iría la f de X, que es igual a P de X es igual a X. Y entonces, pues bueno, así como que nada más la trasladaríamos, ¿no? Entonces aquí irían los elementos X, o sea, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar al 6. Y en la siguiente columna, pues bueno, pues serían el un sexto, un sexto, un sexto, ¿sí? Y bueno, pues ahí por el espacio, bueno, no pusimos el del 3, 4 y 5, pero bueno, se supone que tienen que... Esa sería otra forma de representar, ¿sí?, la función de probabilidad. Aunque, bueno, pues algunos le llaman distribución de probabilidad. O sea, hace que si a mí en un determinado caso me llegan a solicitar la distribución de probabilidad, pues esta sería la distribución, porque estamos poniendo desglosado las probabilidades de cada uno de los elementos posibles. Entonces esta sería la distribución en forma de tabla. También hay otra forma de representarlo, que sería en forma gráfica. En forma gráfica, pues estamos hablando de elementos gráficos como las barras, o también conocidos como histogramas.
en las barras o histogramas, pues bueno, podemos nosotros tener, ¿sí?, las barras ahí para que estén todas igualitas. Y entonces aquí diríamos que aquí iría el elemento 1, 2, 3, y aquí, pues bueno, iría un sexto, un sexto, un sexto. Para acá irían las probabilidades, ¿ok? Y para acá los valores de X, ¿ok? Y entonces aquí sería P de X en este caso, ¿ok? Eso si fueran las barras. Si fuera en forma de histograma, pues entonces, bueno, pues nada más lo trasladaríamos. Y entonces, si acá estaban los elementos de X, entonces ahora acá van a estar los elementos de X. Si acá estaban las probabilidades, pues entonces acá van a estar las probabilidades. Y entonces aquí tendríamos, pues, el primer elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente, pues esta de aquí, ¿cuánto vale? Pues un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Algo que podemos hacer en este caso, para este caso en particular, no es para todos, ¿sí? Es que como aquí la probabilidad para cada uno de los elementos es la misma, pues es que podemos poner aquí nosotros un sexto y entonces pues quitar todos estos elementos, ¿sí?, para que la gráfica, bueno, pues no se vea llena de tantos valores, y entonces un sexto y todos obtienen el mismo valor. Obviamente para los elementos de acá, pues como no es el mismo elemento, pues entonces sí tendríamos que poner todos y cada uno de ellos. Entonces aquí está, como está en forma desglosada las probabilidades, sí, algunos le llaman distribución de probabilidades. Ahora, todas y cada una de ellas tienen que cumplir dos condiciones. Dos condiciones. La primera condición para que una función sea una función de probabilidad o se cumpla como requisito, ¿sí?, es que esta función, ¿sí?, tiene que encontrarse entre dos valores, un límite inferior que sería 0 y un límite superior que sería 1. Es decir, que todas las probabilidades o funciones de probabilidad o distribuciones, ¿sí?, tienen que ser entre 0 y 1. Si recuerdan ahorita del caso del dado, pues bueno, pues sería un sexto para el valor 1, un sexto para el valor 2, un sexto para el valor 3, un sexto para el valor 4, un sexto para el valor 5 y un sexto para el valor 6. Entonces vemos que un sexto está entre 0 y 1. Esto nada más hay que tener en cuenta que aquí fue el mismo valor, pero habrá ocasiones en que se tengan diferentes valores, pero esos valores tienen que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Obviamente estos valores, pues bueno, cumplen la primera condición. La segunda condición es que si yo sumo o hago la sumatoria de todos los valores de un sexto y un sexto y un sexto, ¿sí?, deben de sumar cuando mucho 1. Y entonces, pues esto se debe también de cumplir. Entonces, obviamente, aquí yo si empiezo a sumar, pues bueno, pues esto son 6 sextos y esto es igual a 1. Entonces también se está cumpliendo la segunda condición. Estas dos pruebas se tienen que hacer siempre para todas las distribuciones o funciones de probabilidad. Si alguna de las dos no se cumpliera, pues quiere decir que entonces no estamos
en la función de probabilidad. Y bueno, con esto se termina el planteamiento teórico. Te invito a que resuelvas las actividades que se te solicitan. Hasta pronto.